días, chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando desde sus casas. En el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante en la clase de biología. Como hemos visto, hemos trabajado en lo que es la célula, en qué se divide, en cuántos tipos de célula hay. La célula requiere de materia prima para poder funcionar. Esta materia prima se obtiene del medio externo y entra a la célula para realizar diferentes procesos metabólicos, de los cuales se generan residuos inútiles o nocivos, que tienen que salir. Esto implica que las sustancias tanto de materia prima como residuos deben atravesar la membrana celular, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Y a esta entrada y salida de sustancia se le llama transporte celular. Este transporte se realiza a través de la membrana celular, que es una organela que tienen todas las células. La membrana celular está constituida por una bicapa lipídica, proteínas y carbohidratos. La membrana plasmática o celular, una de sus funciones es regular la entrada y salida de materiales, permitiendo la entrada de unos y restringiendo el paso de otros. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los materiales entran o salen de la membrana. A esa propiedad se le conoce como permeabilidad selectiva. Eso es muy importante para la membrana, ya que le permite a la célula mantener el balance interno. La membrana celular, como podemos verla acá, presenta en todos sus tipos de célula, está formada por una doble cadena de lípidos y proteínas. En algunos casos, la membrana celular está acompañada de una pared celular. Estas membranas y paredes tienen poros que permiten que el agua, el dióxido de carbono y los nutrientes pasen fácilmente, como podemos observar acá. La bicapa, las proteínas y los carbohidratos, que son azúcares. Vamos a ver una animación donde pueden apreciar cómo ingresan las sustancias a la célula a través de la membrana. Aquí podemos observar cómo entra. Aquí cómo hay una sustancia que no entra en la membrana. En la otra animación podemos ver detalladamente cómo entran sustancias a través de las proteínas. La célula utiliza diferentes mecanismos para llevar a cabo el transporte celular, de acuerdo con sus necesidades y con el tipo de sustancias que debe movilizar. Pero para entender cómo se mueven las sustancias a través de la membrana celular, imaginen que estás en una sala de exposiciones con muchísimas personas y se abre la puerta hacia otra sala que está vacía. Es muy probable que tú y varias personas más se dirijan a la segunda sala, hasta cuando el espacio se distribuya de forma más equitativa. Con las sustancias ocurre lo mismo. Se mueve desde un medio donde se encuentran en mayor concentración hacia otro con menor concentración, ya que es importante que la célula esté en equilibrio, tanto su medio intracelular como el medio extracelular. Cuando hablamos de concentración en ciencias, hacemos alusión a la cantidad de una sustancia que está disuelta en otra. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos unos vasos donde hay agua y le vamos a colocar tinta. En el primero le podemos echar una gota, en el segundo 5, en el tercero 10. Vamos a darnos cuenta que en el último va a haber más cantidad de tinta que de agua. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber mayor concentración de sustancia.
De acuerdo con lo anterior, las sustancias tienden a desplazarse siguiendo su gradiente de concentración. Esto ocurre cuando hay una diferencia entre la concentración de las sustancias de una región y otra, por ejemplo, a un lado y otro de la membrana celular. Si una célula transporta una sustancia en contra de su gradiente de concentración, debe invertir energía para lograrlo. He aquí la diferencia entre estos dos tipos de transporte. Vamos a hablar del transporte pasivo primero. Se da por el proceso de difusión y pueden ser simple, facilitado. También hay otro proceso que es la ósmosis, y de acuerdo a cómo esté el medio, la célula puede ser isotónico, hipotónico o hipertónico. Vamos a ver el primer proceso, que es difusión. Cuando hablamos de estos dos mecanismos de difusión y hablamos de transporte pasivo, como anteriormente lo decíamos, está a favor del gradiente de concentración. Es decir, que las sustancias van de lugares de mayor concentración a lugares de menor concentración. Este tipo de mecanismo no requiere gasto energético, es decir, que al hacerlo la célula no necesita invertir energía. La difusión simple es simplemente el paso de moléculas pequeñas, como el oxígeno. La difusión facilitada, en cambio, tiene relación con las moléculas más grandes, como la glucosa y otros azúcares, las cuales requieren de ayuda para pasar por la membrana. Las proteínas que forman la membrana abren unos canales o poros llamados canales de proteínas, que permiten el paso de estas moléculas. A veces, unas proteínas llamadas proteínas portadoras atrapan la molécula de azúcar o aminoácido y la entran a la célula. Como su nombre lo indica, este tipo de mecanismo requiere la ayuda de las proteínas de la membrana. Vamos a ver a continuación una animación en donde muestran cómo son estos dos mecanismos. Como podemos ver, esta molécula entra a través de difusión simple, esta que está acá, por difusión facilitada, ya que necesita una membrana para poder ingresar. Cuando hablamos de ósmosis, este proceso tiene su nombre así, un nombre puntual que se le dio, porque es la difusión del agua. Y ustedes saben lo importante que es el agua para la célula. Entonces vamos a ver los medios, los diferentes medios que puede estar la célula. Bueno, cuando una célula se encuentra balanceada, ¿qué quiere decir balanceada? Que hay igual concentración de agua y partículas dentro y fuera de la célula. Se le conoce como isotónica. Aquí podemos apreciar una célula animal que son los glóbulos rojos. Entonces podemos ver cómo está equilibrado el glóbulo rojo. En ocasiones hay mayor concentración de partículas por fuera de la célula que dentro de ella. Esto se conoce como hipertónico y esto se origina porque la célula deja salir agua de su interior con el ánimo de balancear las concentraciones de su exterior e interior.
Por eso es que la célula se arruga y pierde agua. Esto es lo que nos sucede cuando estamos largo tiempo entre el agua. Se nos arrugan los dedos, pues estamos en una situación hipertónica. En otras ocasiones sucede lo contrario. La concentración de partículas en el interior de la célula es mayor que en su medio externo. A esta situación se le conoce como hipotónico y hace que la célula deje entrar agua con el ánimo de igualar las concentraciones. Como consecuencia de ello, la célula se hincha e inclusive a veces explota. El otro tipo de transporte es el transporte activo. Este transporte sí requiere energía para realizarse. Y a diferencia del transporte pasivo, las moléculas se mueven de un lugar de baja concentración a un lugar de alta concentración, es decir, rema contra la corriente. En este entran a actuar unas proteínas de membrana especializadas llamadas bombas. Son las encargadas de bombear las moléculas dentro o afuera de la célula. Por ejemplo, nuestras células tienen que bombear hacia afuera el dióxido de carbono, sin importar la concentración del medio. Pero para que este llegue a los pulmones y sea exhalado. Para hacer este bombeo contra la corriente se requiere energía. En esto se utiliza el ATP, que es la moneda energética que se da en las mitocondrias. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la membrana, el medio intracelular y el medio extracelular. Vemos cómo esa moneda energética o molécula energética permite que esta bomba atrape las moléculas de sodio y las saque al medio extracelular y también atrape el potasio y las entre. Existe otros mecanismos en los cuales permite que ingrese a la célula o salga moléculas de gran tamaño. Tenemos un mecanismo que es endocitosis, se conoce como el movimiento de partículas enormes hacia dentro de la célula. Se puede dividir en dos, fagocitosis o en pinocitosis. Fagocitosis es un proceso en el que la membrana de la célula produce una vacuola que envuelve a la partícula o bacteria y se la lleva directamente a los lisosomas para ser dirigida. Estos tienen que ser partículas sólidas. En la pinocitosis se forman pequeñas vesículas que transportan líquidos del medio externo al citoplasma. Entonces, uno es sólido y el otro es líquido, como vemos acá en la imagen. En fagocitosis vemos cómo la vesícula se forma y entran partículas sólidas dentro de la célula. En la pinocitosis podemos ver en esta simbología cómo entra el líquido a la célula. Y aquí podemos ver que también pueden entrar partículas por receptores. El otro mecanismo es exocitosis, que significa el movimiento de partículas enormes hacia afuera de la célula. Como podemos observar acá, en la animación vemos el proceso de endocitosis, cómo entran las partículas, y el proceso de exocitosis, cómo salen las partículas.